Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Escuela de Campo. Hola, bienvenidos a Escuela de Campo, el programa donde estamos convencidos que con la educación transformaremos nuestro departamento. Gracias por estar con nosotros en Teleantioquia, mi canal. Antioquia la más educada y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro departamento les lleva a ustedes este programa, donde recorreremos muchos sistemas de producción en busca de respuestas a todas nuestras preguntas. Hombres y mujeres que trabajen en el sector agropecuario y que con su experiencia nos enseñen a hacerlo muy bien. Definitivamente, cuando vamos a planear alguna actividad agropecuaria, debemos, en principio, tener las cuentas muy claras. ¿Cómo planificar y manejar un cultivo de naranja? Esta y otras preguntas las resolveremos hoy en Escuela de Campo. Cítricos, planeación y manejo del cultivo. Escuela de Campo está hoy desde el municipio de Tarso, ubicado en el suroeste de nuestro departamento. Estamos con nuestra maestra de campo invitada, Laura Graciano. Laura, bienvenida a Escuela de Campo y pues espero que usted sea una fiel televidente de nuestro programa. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito quién es Laura Graciano. Laura Graciano es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional y ahorita está pues radicada en el suroeste antioqueño, aquí en Tarso, en la finca Peña Bonita, productora de naranja Valencia. Yo la veo muy rodeada de naranjas. Cuénteme, ¿qué la enamoró de la naranja? Me enamoró principalmente del entorno que gira alrededor de la naranja, de la labor social que se hace, del empleo que genera y del árbol que le permite a uno, por ser un frutal, explorar muchas condiciones y manejos agronómicos. Eso me enamoró. ¿Qué tiene el cultivo de naranja que no tiene otros cultivos? Porque usted es ingeniera agrónoma, me imagino que en su carrera tuvo la oportunidad de ver muchos cultivos, muchos pastos, forrajes, pero usted definitivamente tuvo que haber dicho, la naranja es única, ¿por qué? Porque es un cultivo perenne, porque es un cultivo que me va a tener una rotación durante el año de naranja, de producto, porque es un cultivo que ayuda a conservar las condiciones ambientales, forma un microclima, puede posibilitar la permanencia de mucha fauna benéfica igualmente para el cultivo y genera empleo. Laura, todos los invitados a Escuela de Campo tienen tareas y su tarea hoy es enseñarnos todo sobre la planeación y el manejo del cultivo de la naranja. Dígame si acepta la tarea. Acepto la tarea. Bueno, Laura, como usted aceptó la tarea, entonces cuéntenos qué es un cultivo perenne. Bueno, les voy a contar con un ejemplo. Tenemos una planta de maíz, entonces vos sembras tu semilla y obtenés tu mazorca y ya termina su ciclo la planta y vuelves y plantas otra semilla para obtener una nueva planta. En cambio, un cultivo perenne como es la naranja, ¿cierto? Vos trasplantaste tu planta a campo y ya vas a tener un árbol que vas a estar obteniendo fruta durante aproximadamente 20 años si haces un buen manejo. Entonces, este es un cultivo perenne, su vida útil o de producción es de más de un año. Bueno, yo me voy a sentar con usted y vamos a planear, cultivar, digamos, una producción de naranja. ¿Qué es lo primero que yo debo tener en cuenta al momento de la planeación de un cultivo de naranja? Bueno, lo primero tienes que mirar qué condiciones ambientales te ofrece la zona donde te vas a ubicar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar las temperaturas, ¿cierto? Que estén entre 22 y 33 grados. Vamos a mirar la humedad relativa. ¿Listo? Entonces entre 60 y 80%. Vamos a mirar la precipitación anual, que necesitas agua. ¿Listo? Entonces vamos a mirar entre más o menos que no sea menor de 2.000 milímetros anual. Vas a mirar el brillo solar, ¿cierto? Que sea mayor de 1.600 horas anuales de brillo solar. ¿Sí? Es que imagínese que a mí me llamaron y me estaban ofreciendo una finca y yo estaba pensando pues poner ahí o implementar un cultivo de naranja, pero con lo que usted me está diciendo,
pues yo más bien voy, evalúo las condiciones y después digo si sí o no compro la finca, porque pues veo que desde el punto de vista de las condiciones agroecológicas hay unos parámetros que se deben tener en cuenta antes de implementar un cultivo, y eso sería como la planeación, ¿cierto? Sí, señor. Creo que otra cosa que se debe tener en cuenta en la planeación es el bolsillo. Es muy caro implementar un cultivo de naranja. Debes de hacer, como en todo cultivo que vayas a implementar, hay una fase de inversión. Tienes que sopesar si la inversión pues se te va a retornar. Pero otra partecita que nos falta es el recurso humano. Usted tiene que mirar si en la región si hay recurso humano, si usted tiene vías que le permitan sacar y distribuir su fruta al mercado. También tienes que mirar qué infraestructuras necesitas para poder tener y digamos, hacer tu proceso de fruta, montar tu cultivo. Entonces, son otras variables que son primordiales, aparte de las agroambientales. Y lo otro que es que me doy cuenta que dependiendo del área que uno vaya a implementar, pues tiene que empezar a visionar algunos parámetros a futuro, por ejemplo, el número de empleados que se necesitarán, no solamente para el manejo, sino para otras actividades culturales del cultivo propio de naranja. Claro que sí, tienes que mirar hasta dónde puede crecer tu cultivo y hasta dónde puedes garantizar la mano de obra, ¿cierto? Hasta dónde la región te oferta esa mano de obra y hasta dónde también vas a crecer y que sea rentable y viable económicamente. La invito a que hagamos una pausa y a ustedes, señores televidentes, por favor no se vayan a despegar de los televisores porque a continuación nuestra maestra de campo, Laura, nos enseñará todo sobre la planeación y el manejo de un cultivo de naranja. Ya regresamos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural adelanta actualmente el proyecto de monitores de plagas en cítricos en 10 municipios del suroeste antioqueño. Del proyecto también hacen parte el SENA, el ICA y Citricauca. Escuela de Campo continúa desde el municipio de Tarso y estamos con nuestra maestra de campo, Laura Graciano, hablando y aprendiendo todo sobre la planeación y el manejo de un cultivo de naranja. Laura, ya tomé la decisión de implementar un cultivo de naranja. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Bueno, ahora vamos a cultivar naranja, vamos a establecer el cultivo de naranja en campo. Entonces vamos a mirar, a observar la topografía de mi terreno, de mi lote, de mi finca. Vamos a mirar qué drenajes debo de hacer porque el cultivo, las naranjas, el árbol de naranja no debe estar expuesto a suelos anegados, inundados. Vamos a delimitar zonas, caminos y vamos a hacer el trazado que ya vos decidas. Aquí en la finca tenemos un trazado, una distancia entre surcos de 6 metros y entre árboles de 4 metros. Ya esa es tu decisión. ¿Cuál sería la distancia entre surcos? ¿Este árbol versus este o cómo se mide el surco? Versus este árbol versus este Listo. árbol. La distancia desde la base del tallo hasta la base del tallo del otro árbol. Y todo esto sería Esto es la calle y un surco de árbol. un surco. Listo, perfecto. Y entre árbol, ¿cuál es la distancia que yo debo tener o manejar? La que manejamos es de 4 metros. Eso depende de los patrones que uses. Nosotros en la finca tenemos 3 patrones. Está el CPB, el Troyer y el Carrizo. ¿Por qué te digo que depende? Porque si vos tenés patrones que van a tener una altura mayor o van a ser más frondosos, pues tendrás que ampliar tu densidad de siembra. Cuando hablamos de patrones, hablamos de biotipos de árboles, ¿cierto? De biotipos de árboles. Listo. Entonces, yo a partir de mi patrón lo escojo con las condiciones ambientales, cómo quiero establecer mi cultivo y obviamente tengo que hacerle unas actividades de mantenimiento. Laura, ¿por qué los surcos los hacemos así y no hacia abajo? Bueno, ahí hay que tener en cuenta, nosotros tenemos que aprovechar la mayor cantidad de luz solar que nos proporcione el sol. Entonces, debe de ser de oriente, por donde sale el sol, a occidente, Ya. por donde se oculta el sol. Perfecto. Yo recuerdo mucho, digamos, las labores de implementación de un cultivo de naranja porque alguna vez sembré un palito de naranja. Entonces, me imagino que para la siembra es lo mismo. Debo hacer un análisis de suelo previamente, después del análisis obtengo esos resultados, miro cuál es el plan de fertilización y después sí siembro, o cómo sería el orden.
Yo miro las condiciones ambientales. Listo, me sirve para naranja. Entonces voy y miro qué tengo, qué voy a usar, el suelo, el sustrato. Entonces hago unos análisis de suelos, ¿cierto? Donde me brinda qué cantidades, qué concentraciones de nutrientes tengo. A partir de eso elaboro un plan de nutrición basado en el cultivo de naranja, que es lo que tengo. Después voy a hacer un trazado. Como te dije anteriormente, ya decidís qué densidad de siembra querés manejar. Escoges tus patrones y vas a hacer tu abollado, ¿cierto? ¿Qué es abollado? El abollado es el hueco que hacemos en el suelo, donde vamos a traer las plantas, que las plántulas que ya están en vivero listas para trasplantar, y las vamos a poner en el lote. Perfecto. ¿Listo? ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, después de yo tener implementado ya mi cultivo y en campo, desde que el árbol está pequeño, a unos 60 centímetros que se trasplanta del suelo, empiezo a hacerle labores culturales. ¿Qué labor culturales hay? Y una muy especial en estos frutales son las podas. El señor Eduardo está acá haciendo podas. Las podas, ¿para qué las hacemos? Son actividades de mantenimiento del árbol. Nos ayudan a disminuir la humedad interna del árbol, lo que previene la aparición de problemas fúngicos. O sea, problemas de hongos. Problemas de hongos que se nos pueden presentar en el árbol. ¿Qué más? Nos renuevan todo lo que es el material vegetal y el árbol, porque hay muchas ramas que después de cumplir su ciclo de producción ya son ramas que son inertes, ya son ramas que se secan, ¿cierto? Entonces, como dicen ellos, son chamizos, entonces retiramos los chamizos. Hay otras podas de mantenimiento, que es quitar los chupones. ¿Qué son chupones? Son ramas que no van a dar fruto. Son ramas que no nos están haciendo una función, porque si nosotros tenemos un árbol como este, ya tiene muchas hojas, ya tiene la capacidad para fotosintetizar y llenarnos esos frutos. Entonces esas ramas las eliminamos y hacemos otras podas, que son unas podas de realce, porque estos árboles uno les va dando la forma con las podas, y si dejamos estas frutas en algún momento, unas ramas muy bajas pueden tocar el suelo y esa fruta le dan hongos. Perfecto. Entonces ya no son para consumo. Y también se debe evitar que un árbol tenga contacto con otro, me imagino, pues que no se La vayan a idea unir. es que no se nos unan para que no compitan. Entonces estamos trabajando y se trabaja el tema de podas. Laura, una cosa muy importante que los televidentes también deben aprender y deben saber es que el árbol gasta energía, digamos, en llevarle todos los nutrientes hasta la hoja más lejana. Entonces esas labores culturales le están dando la posibilidad de que esas hojas que están deterioradas, por así decirlo, pues no gaste energía en hojas que no sirven ya para nada. Sí, es como los chupones, son ramas que lo único que hacen es absorber nutrientes, porque realmente a nosotros nos interesan ramas que se expresen toda esa energía en frutos. Entonces los chupones son rebrotes vegetativos y producen hojas, pero no los necesitamos. ¿Cómo se llama esta tijera, que es una tijera súper larga? Esta tijera es una tijera telescópica. Esta tijera es demasiado útil para controlar y hacer la poda florero, que nosotros llamamos, porque los árboles van subiendo en altura, ellos van creciendo hacia donde está la luz, ¿cierto? Entonces las vamos bajándole la altura con el fin de que sea más fácil la cosecha, ¿cierto? Porque esas frutas tan altas no las cosechamos, y con que no se nos cierren los lotes, como vos decís. Y es mucho más fácil utilizar esta tijera que utilizar de pronto como las manos de uno subido en el palo, por bioseguridad del personal, ¿sí? Y por seguridad del árbol. Si vos le haces una herida a un árbol, lo estás volviendo susceptible al ingreso de un hongo, por ejemplo. Entonces la idea es cerrarlo. Ellos con estas tijeras entonces cortamos las ramas altas, y hay otras tijeras podadoras más manuales, como las que tiene el señor Arismendi. Entonces lo que hace él es ya quitar las ramas más bajas. Siempre que se debe hacer, siempre se desinfectan las tijeras, porque vos vas a entrar a hacer una cirugía al árbol. Desde que hagas un corte ya estás dejando el árbol expuesto. Se desinfecta la tijera, se hace el corte y se sella la herida que hagas. Nosotros lo hacemos con pintura anticorrosiva, porque también
hay que sellar el ingreso de algún hongo a la planta. Bueno, entonces quédese ahí, yo le voy a Sí. pedir el favor a él que me preste estas tijeritas. Me presta las tijeritas, por favor. Muchísimas gracias, a usted también. Digamos que ellos son como el personal que de una u otra forma están capacitados para consentir los árboles, ¿cierto? Sí. Y brindarles esa posibilidad de ser más competitivos y más productivos. Entonces, hablemos un poquito de estos instrumentos y me llama la atención de que rutinariamente ellos tienen como un sistema de desinfección permanente que no sé si lo hacen en cada lote o por cada árbol. Bueno, hay un tema de limpieza y desinfección de la herramienta. ¿Listo? Entonces, el tema de limpieza, ¿cierto? Es si pueden y están cerca de una fuente de agua, lavarla. Y si no, entonces, y eso siempre se tiene que hacer después que cambien de árbol a árbol, se debe desinfectar. ¿Con qué? Con productos que tienen un espectro para eliminar la presencia de plagas y enfermedades. Le voy a quitar esto porque de pronto se corta, porque usted sabe que para el manejo de herramientas en un cultivo de naranja y en todo cultivo tenemos que tener una buena capacitación del personal. Pero para seguir hablando de esto, sobre el cultivo y sobre el manejo de la naranja, vamos a hacer un corte y ya volvemos. ¿Listo? Vamos a hacerlo. El 80% de la producción de cítricos en Colombia se queda en el mercado nacional y el 20% va al mercado externo, según datos de 2011. Escuela de Campo continúa desde el municipio de Tarso y estamos con nuestra maestra de campo invitada, Laura Graciano, quien nos está enseñando todo sobre la planeación y el manejo del cultivo de naranja. Las buenas prácticas agrícolas, digamos que encierran un conjunto de buenas prácticas. ¿Es acaso el cultivo de naranja un cultivo invicto de plagas y enfermedades? No es un cultivo invicto. Entonces, dentro de las buenas prácticas agrícolas, entonces aquí en la finca, para enfrentar las plagas y enfermedades que tenemos, manejamos un plan de manejo integrado de estas. Entonces, que dentro de ese plan de manejo hacemos labores culturales, ¿cierto? Como las podas, como desde quitar las malezas mecánicamente con un machete o con una guadaña. Hacemos unos monitoreos de incidencia para mirar estas plagas y enfermedades en la finca, en qué porcentaje están, ¿cierto? A partir de esto, entonces ya realizamos una aplicación de unos hongos que nos van a parasitar esas plagas. Tenemos una plaga principal que es un cucarroncito blanquito, nosotros le llamamos el picudo de los cítricos. Entonces le aplicamos unos hongos para que invadan a ese cucarroncito y entonces ya no nos haga daño, porque se nos comen las hojas los adultos y las larvas se nos comen las raíces. Ese sería un control biológico. Ese es un control biológico, porque en la finca somos pioneros del control biológico y estamos totalmente comprometidos con la naturaleza. También aplicamos otros hongos para los ácaros, porque los ácaros nos hacen daño a la fruta. Entonces también aplicamos otro hongo para estos ácaros. Ahora, la invito a que veamos algo que nos va a interesar a los dos sobre una de las principales plagas que ataca el cultivo de naranja, y al final me dice que aprendió. Vamos a ver. Diaforina citra es un insecto. Es un insecto que tiene una característica muy particular y es un agente vector de la enfermedad más grave de los cítricos en el mundo. La enfermedad se llama HLB, One Lumbin de los cítricos, y es una bacteria asociada a la presencia del insecto vector. El HLB es una enfermedad restringida al floema de los cítricos, es decir, a su sistema interno, y en ese orden de ideas esta enfermedad es mortal, causa decaimiento del árbol, y hasta el momento los reportes mundiales no han generado ningún avance en términos de control. Por lo tanto, planta detectada positiva por HLB es una planta en la que se debe adelantar una estrategia de erradicación y eliminación. El punto de partida para detectar HLB es el plan de vigilancia. ICA hace rastreos en las fincas del país y donde se encuentra el insecto vector
se toman muestras tanto de tejido como del insecto y a ellas se les aplica unas pruebas de biología molecular. En el evento de que la prueba dé positivo, se adelanta un plan de erradicación. El plan de erradicación contempla un área de emergencia de 8 kilómetros alrededor del sitio donde fue encontrado el positivo. El área citrícola colombiana se determina en 71.500 hectáreas, de las cuales 6.200 hectáreas son participación de Antioquia. En Antioquia se estima que hay 273 fincas o citricultores y en el año 2012 la Dirección Nacional de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria del ICA logró hacer visita a casi 160 predios, es decir, nosotros estamos impactando ya al menos en una vigilancia del 60% del censo citrícola de Antioquia. El año pasado encontramos el insecto vector Diaforina citri en 50 predios. Es decir, en Antioquia estamos hablando de un 32% de presencia de Diaforina citri en el total de los predios de cítricos. Tanto en Antioquia como en Colombia, en este caso para Colombia fueron 2.500 visitas el año pasado, el insecto vector se detecta, pero las pruebas al HLV han salido negativas. Es decir, hoy Colombia es un país libre de HLV de los cítricos. Laura, definitivamente la Diaforina citri, así se pronuncia. No, Diaforina citri. Ajá, para que ya estaba mirando a ver si estaba atenta. Digamos que es una enfermedad que le debemos, digamos, poner mucho cuidado para no tener pérdidas económicas en el cultivo de naranja. Sí, hay una plaga que debemos de monitorear para saber cómo disminuir su presencia en nuestros cultivos para evitarnos problemas bastante graves a nivel de finca, región y país. Cuando estábamos viendo la nota, usted estaba hablando de monitoreo y usted me dijo que había encontrado algo. Cuénteme qué encontró. Encontré el picudo de los cítricos, entonces se lo Listo. quiero presentar. Ese es el animalito. Ese es el cucarroncito blanco No me pica. que se come las hojas. No, Listo. él come hojas. Muy bien, entonces digamos que en el manejo del cultivo de naranja este es uno de los enemigos potenciales. Sí, señor, este es uno de los enemigos porque va a comer hojas, ¿cierto? Su adulto, que es esta expresión. Y sus larvas van a estar en el suelo y se van a alimentar de las raíces. Entonces se nos está afectando tanto la parte externa del árbol, el follaje, ¿cierto? Como la parte interna que es la raíz por donde el árbol se alimenta, por donde el árbol se hidrata y le da el anclaje al árbol. Y como le hace heridas, ingresan muy facilito los hongos al árbol. Muy bien, entonces antes de que me haga una herida le regalo su picudo y usted tiene una última tarea y es decirnos qué aprendimos hoy. Bueno, hoy aprendimos que antes de implementar nuestro cultivo de naranja debemos conocer las condiciones, la oferta agroambiental que haya en la zona. Debemos de planear con anticipación y conocer los patrones que vamos a sembrar en nuestro cultivo y saber a qué densidades vamos a sembrar. También aprendimos que debemos de estudiar qué plagas y enfermedades le dan al cultivo que vamos a tener para poder hacer un manejo de esta y generar nuestras estrategias de trabajo. Y también aprendimos un poquito acerca de lo que es todo lo importante es realizar labores culturales de manejar un plan de manejo integrado de plagas y enfermedades, tener varias opciones para enfrentar estos insectos o plagas que nos afectan económicamente. Y muy importante también que aprendimos que es que el control biológico es una estrategia que va a favorecer la calidad del producto final y el medio ambiente. Sí, entonces con ese control biológico vamos, como vos decís, a impactar menos el medio ambiente y vamos a garantizar a nuestros consumidores que las trazas de insumos químicos no van a estar en los frutos, entonces van a poder consumir tranquilamente nuestras naranjas. Laura, la voy a corchar, dígame cuál es el fruto de un árbol de naranja. El fruto de un árbol de naranja, navalla, así se llama La naranja. la naranja. Pues le cuento que el fruto de nuestro departamento es la educación. Y por eso Escuela de Campo la quiere certificar como nuestra maestra de campo, porque estamos convencidos que mediante la educación vamos a transformar nuestro departamento. Esto es para usted. Muchas gracias. Le quiero dar las gracias por haberme invitado al mundo de las naranjas y por haber sido mi maestra de campo. Muchas gracias a vos, ya sé.
No, a usted. Y sabe que tienen compromiso con Escuela de Campo. Y ustedes también. Espero que nos acompañen de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana por Teleantioquia, mi canal, porque en el campo vale la pena quedarse. Escuela de Campo. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.